Ah, kiosco Verás, compadre. No me digan más. Este canto venía andando. Sí, soy de la ciudad. Este canto venía del campo. Elegante. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Verás. Bueno, un poco tarde tengo que desearle feliz año. Este es el primer programa del 2018. Por una serie de razones imponderables, pues no hayamos podido iniciar el kiosco Verás, entre otras, pues la muerte de un cuñado el domingo pasado y tuvimos que estar acompañándolo. Y de aquí, pues, a sus hermanos, que son mis hermanos, nuestro sentido pésame por la muerte de Marvin Venegas. Pero aquí estamos. Ya el mes de enero está terminando, pero el año apenas está comenzando. Y hoy tenemos aquí el diario Últimas Noticias. Diálogo es el único camino de Venezuela. Ese es el título y eso son las palabras del presidente de República Dominicana. El diálogo es el único camino de Venezuela. Podemos decirlo de otra manera. El diálogo es el camino. La oposición a última hora, o los sectores más sensatos de la oposición, cuando uno dice oposición debe hablar en plural, porque son tantos grupos allí encontrados y enfrentados, y su ala más sensata decidió volver a la mesa que había pateado. Me parece, bueno, uno tiene realmente que hacerle un reconocimiento, porque contra el diálogo están conspirando no solamente una derecha perdida aquí dentro de Venezuela, sino fundamentalmente potencias extranjeras. Los Estados Unidos, con Donald Trump, su muñeco de ventrílocuo en Europa, que es Mariano Rajoy, es decir, los grandes poderes conspiran contra el diálogo y contra la democracia venezolana. Y en ese sentido es bien positivo que se reinicien las conversaciones allá en Santo Domingo. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, ha llamado a elecciones presidenciales e inmediatamente el Departamento de Estado se opone. Ese no es problema de ustedes. Mariano Rajoy se opone, eso no es problema de ustedes. Juan Manuel Santos, un cachorro del imperio, Macri, bueno, deciden no solamente si hay o no hay elecciones en Venezuela y cuándo, sino que el Departamento de Estado llegó a decir que no es buena idea que Nicolás Maduro se lance. A Nicolás Maduro lo escoge el pueblo bolivariano, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, como hicieron. Aquí lo tenemos en esta fotografía, vamos a ver si la podemos ver, con las mujeres en la Plaza Bolívar de Caracas. Somos los venezolanos quienes escogemos a nuestros candidatos. Allá la oposición, sí, sus candidatos lo escogen en Estados Unidos o en la Unión Europea. Pero vamos a empezar el año con poesía. En diciembre se nos fue una de las grandes voces de la poesía venezolana y latinoamericana, Ana Enriqueta Terán. Nosotros le venimos rindiendo homenaje en nuestras crónicas, en nuestros textos, por la profunda admiración que le tenemos a esta señora de la palabra y del verbo. Vamos a escuchar esta oda y esta elegía a Ana Enriqueta Terán. Allí lo tiene. Oda y niebla para Ana Enriqueta Terán, Earle Herrera. Este poema formó parte del proyecto de acuerdo presentado por su autor a la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 2017
para su posible aprobación. Ana Enriqueta Terán voló entre siglos. Nos trajo esta flor, este poema, en su sonrisa hecha neblina de los Andes. Entre planetas, entre sucedades, señora de las musas, musa ella misma, verbo alumbrado desde el fuego del verbo. Ana Enriqueta Terán, eres Polimnia, el pajarito cansado que venía a beber en la mano emposada de Ramón Palomares. Poetisa de la niebla de los 7 sonetos, en las 7 colinas de la ciudad que un día la vio nacer entre 7 canciones. Ana Enriqueta Terán, espigada en los páramos, más allá de Valera, más acá de Jajó, hermosura hecha verbo y verbo hecho mujer. Un chino de tu pueblo, Víctor Valera Mora, le gritó a la montaña no cambiar tu sonrisa por una bandera roja, ni una roja bandera. Ana Enriqueta Terán, neblina en la neblina, extasiada en las huellas de Alfonsina Storni, rozando con tu mano el mar y el poema. Señora de la palabra, antier niña y mirada, belleza de mujer que la belleza admira, costilla del poema, nada más del poema. Rezaste, la palabra fue mi primer juguete, te imagino buscándolo cuando se te perdía debajo de las sábanas o arriba de la noche. En los pliegues nocturnos de noches escondidas, en los días escondidos de versos inconclusos, en las ocultas noches de tus ocultos sueños. Jugar con la palabra es casi jugar con Dios. El juego es la dialéctica lúdica de la inocencia. A un turno jugadores, a otro turno juguetes. Jugar con la palabra es jugar con el génesis de todo lo creado y por crearse. Ana Enriqueta, diosa del verbo antes del barro, de la montaña diosa delicada y sutil, frailejón que florece desafiando la roca, palabra hecha deidad vulnerable y mortal. Enséñame tus cartas, Ana Enriqueta, las de tu puño y letra o de todos tus juegos. Tu haz de corazón brindado en haz de copa. Brindemos por tu nombre y todas tus edades, cerca de tu corazón y tus poemas. Gritemos este nombre celestial y celeste. Ana Enriqueta Terán. Ana Enriqueta. Ana. Verbo y gracia y barro original. Oda y niebla para Ana Enriqueta Terán. Earle Herrera. Verbo y gracia y barro original. Bella mujer y bellísima poeta, una de las grandes. Yo digo poeta, unas personas me dicen que diga poetisa, yo no tengo problema, pero ella misma se decía poeta, entonces se decía poetisa. Y yo lo digo como lo dice nuestra bellísima Ana Enriqueta Terán, la hermosa poeta latinoamericana. Hoy está de cumpleaños Fidel Ernesto Vázquez, felicitaciones, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Está cumpliendo varios años Fidel Ernesto, desde aquí nuestras felicitaciones. Y voy a hacer un servicio público, una denuncia que me toca de cerca. Si mis hijos tienen antecedentes, su antecedente soy yo. Entonces, tengo un hijo médico que está haciendo una diligencia y necesita sacar una carta de antecedentes. Él podría decirme a mí que lo ayude a sacar eso, pero mis hijos en ese sentido pues no lo hacen. Hay gente que a veces está en una cola y me llama de madrugada, papá, que me pongas en el primer lugar, y cosas así que realmente debe hacerlo uno. Yo hago todas mis colas. Él se mete en la página del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia e intenta sacar su carta de antecedentes
varias veces lo intentó y no pudo. Por haberlo intentado varias veces, lo que le salió fue este mensaje. Aviso importante. Usted ha realizado una operación indebida, o ha intentado. Hemos tomado su dirección, IP y la marca de su equipo. Si continúa intentándolo, abriremos una investigación y será sancionado por la ley de delitos informáticos. O sea que si no tenía antecedentes, ahora sí lo tiene, porque incurrió en un delito informático por estar metiéndose en la página de Relaciones Interiores y Justicia. El ministro Riverol, en su trabajo arduo, busca automatizar los procesos para facilitarle el trabajo a los ciudadanos. Pero entonces unos funcionarios que están en esa página meten unas amenazas como esta. Cuando la página no te responde, tú te conviertes en un potencial delincuente informático. Válgame Dios. Pero más allá de la frontera, el presidente Maduro, cuya candidatura ya ha recibido el apoyo de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres, y sigue en los distintos sectores del país, incluso del kiosco Verá, se ha desatado una maduromanía en el mundo que realmente, yo diría, que todos estos señores se están convirtiendo en una especie de comando de campaña foráneo del presidente Maduro. Al revés, le hacen campaña. Vamos a ver la maduromanía global que está recorriendo el planeta. Allí lo tienen. Producciones Maniáticas Kiosco Verás presenta Maduromanía Global de Arle Herrera. Saludos amigas y amigos del Kiosco Verás Internacional. Como en el siglo XIX, un fantasma recorre al mundo, no en el espectro del comunismo, sino en el de una patología que afecta a los líderes del capitalismo mundial. Sus procónsules y sus cachorros desde la Casa Blanca en Washington D.C. hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid, allá en la anciana Europa. Ese fantasma no es otro que la obsesión imperial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La asombrada Organización Mundial de la Salud ha denominado la patología como maduromanía. Para los afectados, el origen de todos sus males y pesadillas se llama Nicolás Maduro. La encuesta que presentamos a continuación es una pequeña pero reveladora muestra de esa maduromanía. Nuestro primer entrevistado es el inefable presidente de Argentina. Lo abordamos en la Casa Rosada y le preguntamos: señor Macri, los pueblos ancestrales mapuches acusan que su gobierno desató una cacería racista contra sus pobladores. ¿Es o no es cierta esta acusación? Lo que hace el presidente Maduro es realmente una falta de respeto a América Latina entera. De Buenos Aires nos desplazamos a la Lima Virreinal. Nos recibe el presidente de los perritos echados en la alfombra del imperio. Le disparamos la pregunta: señor Kuczynski, la ola de protesta de maestros y obreros aumentan en su país. ¿Qué piensa hacer su gobierno? No me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya. Esta gente tiene una fijación con el ex trabajador del metro de Caracas. Probemos con otro mandatario. Nos vamos a Bogotá y cuestionamos al presidente Santos. Señor presidente, las Naciones Unidas advierten que su gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de paz con la exguerrilla de la FARC. ¿A qué se debe ese incumplimiento? Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. No hay manera. Salimos del patio trasero, dejamos a los perritos echados en la alfombra y nos vamos al otro lado del charco. Nos recibe con un trabalengua Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿piensa dejar usted a los catalanes decidir su destino democráticamente? ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo. Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Maduro. No hay manera. La maduromanía pica y se extiende sin antídoto ni cura posible, con igual intensidad en ambos lados del Atlántico. ¡Nos vamos! ¡Chao! Maduro. 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 Madero. Maduro. 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 Madero.
Producciones Maniáticas Kiosco Veraz presentó Maduromanía Global de Arle Herrera. Y ahora tenemos una nueva sección en el Kiosco Veraz. La vamos a titular La Pregunta de Hoy. Y en esta oportunidad la pregunta se la hacemos precisamente a Mariano Rajoy para que nos diga a quién le entrega cuentas él. Vamos a ver la pregunta de hoy. Producciones Kiosco Veraz presenta La Pregunta de Hoy. Señor Rajoy, ¿a quién obedece usted cuando pide a la Unión Europea sanciones ilegales contra la República Bolivariana de Venezuela? He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. Producciones Kiosco Veraz presentó La Pregunta de Hoy. Bueno, allí tienen al señor Rajoy diciendo quién es el que mueve la cuna en Madrid, el presidente Trump. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Veraz. Seguimos en el Kiosco Veraz Internacional. Hoy dice, el Departamento de Estado, y por supuesto, lo que el presidente de Perú, el señor Kuczynski, llamó los perritos, esas palabras de él, que América Latina son unos perritos echados en la alfombra y que le mueven la colita al imperio y que por eso no causan problemas. Pero todos estos perritos y el amo de los perritos, pues han dicho que no reconocerán las elecciones presidenciales en Venezuela. Y el señor Ramos Alú, que está de acuerdo con esas elecciones y está validando su partido, dijo, ¿y si ganamos? ¿No nos van a reconocer? Bueno, está bien, pues, o sea, que Ramos Alú participe, pero que te reconozca el pueblo venezolano en el supuesto negado de que vayas a ganar. Primero tienen que ponerse de acuerdo allí quién va a ser el candidato. Pero se le dice a los Estados Unidos así como llorando, bueno, y si ganamos nosotros, a nosotros ustedes no nos van a reconocer. No, las elecciones venezolanas las convoca el poder electoral, en este caso por un decreto del poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional, pero es el poder electoral quien la convoca y es el que proclama quién es el presidente, no es el Departamento de Estado, ni es el señor Mariano Rajoy. Yo casi nunca me refiero a mis artículos, pero como me han llamado tanto por uno que escribí este viernes en Última Noticia titulado Dos Mendoza y un espejo, no se los voy a leer por supuesto, pero se trata de lo siguiente. Se cumplieron 60 años del 23 de enero. Domingo Alberto Rangel escribió, y eso es lo que yo más o menos digo en el artículo, un libro titulado La Revolución de las Fantasías. Domingo Alberto fue uno de los dirigentes jóvenes en aquel tiempo, del 58, era de Acción Democrática, y luego él funda el movimiento de izquierda revolucionaria. Yo estuve con Domingo Alberto Rangel a lo largo de su vida. Fundamos después los grupos de Acción Revolucionaria, varios periódicos en los que me tocó trabajar con él, como la revista La Quincena, El Nuevo Venezolano, donde él fue el director y yo era su jefe de redacción. Bueno, Domingo Alberto escribió en la cárcel, porque los adecos lo metieron en la cárcel una vez que él funda el MIR, un libro titulado La Revolución de la Fantasía. En resumen, ¿qué dice él? Nosotros, los revolucionarios y los socialdemócratas, derrocamos a Pérez Jiménez. Y en la noche fuimos a buscar a Eugenio Mendoza, o sea, al jefe de los oligarcas, para que formara parte de la Junta de Gobierno. Es decir, le entregamos el gobierno a quien ya gobernaba, porque había gobernado por Isaías Medina Angarita y tenía todos los contratos con Pérez Jiménez. Bueno, 60 años después, esos mismos partidos están buscando a otro Mendoza. Por eso se llama Dos Mendozas y un espejo.
siempre buscan a un representante de la oligarquía, como lo buscaron el 11 de abril cuando pusieron al presidente de Fedecámara al frente del gobierno que supuestamente derrocó, mejor dicho, sin ningún supuesto, que derrocó por 48 horas a nuestro comandante Hugo Chávez. Hace 60 años buscaron a Eugenio Mendoza, hoy andan buscando a otro representante de la oligarquía con el mismo apellido. Pero vamos para cosas mejores. Venezuela ha obtenido una serie de reconocimientos mundiales en el campo de la cultura. Y vamos a ver cuáles han sido esos reconocimientos de voz de su propio protagonista, de quien ha sido el motor en cada uno de los expedientes que se han llevado a la UNESCO para que estas expresiones culturales hayan sido elevadas a patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a ver todos esos premios que hemos ganado en la voz de Benito Iradi, que ha sido alma e inspiración de todos esos procesos. La cultura desde el año 2012, como tú sabes, y por eso esta invitación que nos hace la compartimos mucho, porque el kiosco Verás da suerte para lograr esos objetivos. Desde el año 2012, sucesivamente ha habido por parte de la UNESCO los referentes necesarios para que Venezuela ingrese a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y a las listas que requieren medidas de salvaguarda. ¿Cuáles han sido a partir del 2012 los reconocimientos que ha obtenido Venezuela? El 2012, que fue el más difundido, la expresión particular de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, que está localizado en 11 sitios diferentes. Posteriormente, en el 2013, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Posteriormente, en el 2014, ingresamos con una manifestación que requiere medidas especiales de salvaguarda, es la tradición oral del pueblo mapoyo, y sus referentes simbólicos. Posteriormente, en el 2015, con destacadas anotaciones por parte de la UNESCO por la calidad del expediente, lo que corresponde a las técnicas tradicionales de la siembra, del cultivo y el uso de la fibra de la curagua. La fibra de la curagua, eso es la gente de Aguasay, de Oritupano. En la población de Aguasay se mantiene, aunque esa fibra es característica de toda la región del oriente y de la zona del Amazonas venezolano. Todavía se conserva en muchos pueblos indígenas para usos distintos a este, que fue a la UNESCO, que es el caso particular del chinchorro. Y el siguiente reconocimiento como patrimonio inmaterial fueron los carnavales. A veces se dice carnavales o el Calixto del Callao. ¿Qué fue lo que la denominación exacta es la identidad como elemento de valor en la celebración de los carnavales del Callao. Porque realmente lo que se le ha otorgado valor es la identidad, de qué manera esos pueblos que vinieron de las Antillas trajeron sus costumbres, trajeron un idioma, esa mezcla de lenguas con el papiamento, pero también su música, su gastronomía, y el expediente abarca toda esa riqueza en la relación con Venezuela. Muy bien. ¿Y en esta oportunidad qué llevamos, Benito? En esta oportunidad es un expediente que se ha venido trabajando desde hace 3 años, a propuesta del hermano país, Colombia, de los pueblos de Colombia. No olvidemos que fuimos una sola región, fuimos la Gran Colombia, y en los llanos orientales de Colombia, de la misma manera que en nuestros llanos occidentales, quiero decir Guárico, Apure, Cojedes, Portuguesa, Barinas, la tradición de los cantos de trabajo, mejor dicho, los cantos de arreo y los cantos de ordeño se sigue manteniendo. El expediente se denomina Cantos de Trabajo de los Llanos Colombo Venezolano. Ese es uno de los 45 expedientes que en la isla de Jejú, a partir del día 4 de diciembre, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural va a evaluar. Y estamos convencidos que para nosotros será el 6º triunfo ante la UNESCO. Esto es muy importante destacarlo, porque los expedientes se elaboran con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Es un expediente elaborado por los pueblos de Colombia y por los pueblos de Venezuela, por nuestros pueblos llaneros. Bueno, Benito Iradi, esos son los 6 patrimonios
inmateriales de la humanidad que han sido reconocidos por la UNESCO, expresiones culturales de la Venezuela profunda. Pero Benito Iradi dijo algo allí muy importante. Él dijo, el kiosco verá, da suerte. Cada vez que él ha ido a presentar sus expedientes en la UNESCO, primero pasa por el kiosco verá, aquí lo bendecimos y listo. Por aquí yo invité a varios alcaldes. Yo lo llamo algo así como las profecías de William Nara. Una vez William Nara, cuando fue candidato a gobernador, yo lo invitaba varias veces y no venía para el kiosco. Y un día me dijo, dame una razón de peso para yo estar en ese kiosco. Le dije, mira William, en la elección pasada invité 3 candidatos a gobernador. 2 no fueron y 1 sí. Ese que fue ganó, los otros 2 perdieron. Me dijo, espérame mañana en el kiosco. El otro día estaba aquí y ganó la gobernación. Yo lo volví a hacer, esta vez con los candidatos a la alcaldía de Anzoátegui. Y ese día también estuvo Benito Iradi aquí y ganó Venezuela con la expresión cultural de los cantos de ordeño de los llanos venezolanos y colombianos. Y a los que invité estuvieron aquí. Vamos a pasar rápidamente una reseña de esos 3 candidatos que resultaron electos en el sur de Anzoátegui. Por supuesto que no voy a pasar a los que no vinieron, ya saben lo que les pasó. Empecemos con el general Belisario Landi, hoy alcalde electo de San José de Guanipa, el Tigrito, estado en Anzoátegui. Un gran anhelo de la población es tener su hospital, tener su terminal de pasajeros, el matadero, esas cosas que no pueden con los recursos propios de la alcaldía abordar. Pero desde ya lo pongo en la óptica del gobierno central y estoy seguro que el presidente Maduro, con esa sensibilidad profunda que él tiene y ese amor por los pueblos, va a abrazar esas propuestas. Bueno, el general Belisario Landi, yo le mandé una carta por últimas noticias apoyando eso que dice el general, que quiere un hospital para San José de Guanipa, el Tigrito. ¿Cuál es la razón? Bueno, que nos estamos quedando sin gentilicio, porque su generación y la mía nacieron por parturientas, aquellas señoras parteras que ya no existen. Y entonces tampoco hay hospitales, entonces las mujeres tienen que ir a parir a otros municipios. Y los que nacimos en Guanipa nos estamos quedando sin paisanos, presidente. Por eso es que queremos el hospital y por eso es que el general Belisario pues lo está pidiendo. Pero también entrevistamos aquí en el kiosco ese mismo día a Ángel Vázquez, entonces candidato a la alcaldía del municipio Miranda, del estado de Anzoátegui. Miranda es Pariaguán, Boca del Pao, Atapiriri. Hubo un gran diputado por el Pao que se llamó Francisco de Miranda, y por eso el municipio se llama Miranda. Vamos a ver qué dijo aquella vez Ángel Vázquez. Para nosotros involucrar a nuestros consejos comunales, a nuestras comunas, a hacer ese cabildo abierto en la calle, ese cabildo abierto en la calle, para que todas las propuestas que ellos nos propongan en la mesa sean valoradas y sean ensambladas en ese presupuesto. Un presupuesto participativo, un presupuesto participativo y protagónico, y en este caso comunal y productivo. Otro ganador que también estuvo aquí en el kiosco Veraz. Y ahora nos vamos al municipio que llaman la Tena de Anzoátegui, Aragua de Barcelona. Aragua de Barcelona. Allí nació mi amigo Dencil Romero, quien por cierto escribió una novela llamada La tragedia del generalísimo, entre otras obras de un gran narrador del estado de Anzoátegui como fue Dencil Romero. Aquí estuvo Rosángela Martínez, le echamos la bendición y hoy es la alcaldesa de Aragua de Barcelona. ¿Qué dijo entonces Rosángela Martínez? Impulsar el objetivo 1.4 de nuestro plan de la patria, la soberanía agroalimentaria. Contamos con un capital humano, nuestros campesinos y campesinas, más de 20.000 hectáreas fértiles para la siembra de maíz y de sorgo, con una agroindustria como lo es el complejo agroindustrial Hugo Chávez Fría, una planta de lácteo, una planta de harina, procesadora de harina de maíz, empresa Pedro Camejo y todas las instituciones, en su mayoría del Ministerio de Agricultura y Tierra. Voluntad política de impulsar el encadenamiento productivo hacia dar el salto hacia una economía productiva socialista de la mano con la empresa privada. Rosángela Martínez, hoy alcaldesa, está joven, como el joven Ángel,
como el general de división Belisario Landi. Hoy ella es la alcaldesa de Aragua de Barcelona. Cuando era candidata y antes de ser candidata, dijo que en Aragua hacen las mejores cachapas de Venezuela y dijo que me iba a invitar. Nunca lo hizo. Y hoy que es alcaldesa yo lo veo más lejos. Pero bueno, aquí estuvo en el kiosco Verás y aquí sí es verdad que le dimos lo que Benito Iradi dijo, suerte. Por cierto, el general Belisario Landi, con respecto al hospital, ahí la gente me dice, bueno, dale, pero ¿por qué tú no pides una audiencia? Yo pedí el año pasado 5 audiencias a altos cargos. Todavía estoy esperando, pero no pierdo las esperanzas, vicepresidente, ministro. Y un día esto le voy a decir quiénes fueron los que le pedí la fulana audiencia desde el kiosco Verás. Voy a repetir la pregunta de hoy. Pues la gente quiere saber a quién le entrega en cuenta el señor Rajoy. Allí lo tienen. Producciones Kiosco Verás presenta la pregunta de hoy. Señor Rajoy, ¿a quién obedece usted cuando pide a la Unión Europea sanciones ilegales contra la República Bolivariana de Venezuela? He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. Producciones Kiosco Verás presentó la pregunta de hoy. La pregunta de hoy. Aquí tengo yo una carta, esto es algo personal y literario, porque el año pasado yo fui distinguido con el Premio Municipal al Pensamiento Político Gustavo Machado. Ese premio lo otorga un jurado nombrado por el Consejo Municipal de Libertador. Y yo tomé la decisión de donar el metálico de ese premio a los concejales. Le envié una carta, le envié el cheque y envié esto a algunas partes porque creo que es un aporte del que yo me desprendo, aunque yo no tengo bienes de fortuna. El monto del premio, que son 22.000 bolívares, yo se lo doné a los concejales del municipio Libertador para que vayan haciendo un pote al premio que lleva el nombre de ese gran venezolano que fue Gustavo Machado. Es un desprendimiento mío de esos 22.000 bolívares y que se lo dono al Consejo Municipal de Libertador. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás. Como a Zulay Bericoto allá en Aragua del Cerro le gustó el poema dedicado a Ana Enriqueta Terán, pues vamos a iniciar este segmento con esa oda y esa elegía a Ana Enriqueta Terán. Allí lo tiene. Oda y niebla para Ana Enriqueta Terán, Earle Herrera. Este poema formó parte del proyecto de acuerdo presentado por su autor a la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 2017 para su posible aprobación. Ana Enriqueta Terán voló entre siglos. Nos trajo esta flor, este poema, en su sonrisa hecha neblina de los Andes. Entre planetas, entre sucedades, señora de las musas, musa ella misma, verbo alumbrado desde el fuego del verbo. Ana Enriqueta Terán, eres Polimnia, el pajarito cansado que venía a beber en la mano emposada de Ramón Palomares. Poetisa de la niebla de los 7 sonetos, en las 7 colinas de la ciudad que un día la vio nacer entre 7 canciones. Ana Enriqueta Terán, espigada en los páramos, más allá de Valera, más acá de Jajó, hermosura hecha verbo y verbo hecho mujer. Un chino de tu pueblo, Víctor Valera Mora, le gritó a la montaña no cambiar tu sonrisa por una bandera roja, ni una roja bandera. Ana Enriqueta Terán, neblina en la neblina,
extasiada en las huellas de Alfonsina Storni, rozando con tu mano el mar y el poema. Señora de la palabra, antier niña y mirada, belleza de mujer que la belleza admira, costilla del poema, nada más del poema. Rezaste, la palabra fue mi primer juguete. Te imagino buscándolo cuando se te perdía debajo de las sábanas o arriba de la noche. En los pliegues nocturnos de noches escondidas, en los días escondidos de versos inconclusos, en las ocultas noches de tus ocultos sueños. Jugar con la palabra es casi jugar con Dios. El juego es la dialéctica lúdica de la inocencia. A un turno jugadores, a otro turno juguetes. Jugar con la palabra es jugar con el génesis de todo lo creado y por crearse. Ana Enriqueta, diosa del verbo antes del barro. De la montaña, diosa delicada y sutil. Frailejón que florece desafiando la roca. Palabra hecha deidad vulnerable y mortal. Enséñame tus cartas, Ana Enriqueta, las de tu puño y letra o de todos tus juegos. Tu haz de corazón brindado en haz de copa. Brindemos por tu nombre y todas tus edades, cerca de tu corazón y tus poemas. Gritemos este nombre celestial y celeste. Ana Enriqueta Terán. Ana Enriqueta. Ana. Verbo y gracia y barro original. Oda y niebla para Ana Enriqueta Terán. Earle Herrera. Verbo y gracia y barro original. Bueno, aquí tenemos la noticia deportiva del día de hoy. No solo que el niño Linares ganó anoche y retuvo su cetro de campeón mundial. La noticia aquí en el país, Caribes tiene 3 cetros. Ayer los Caribes de Anzoátegui derrotaron a los Cardenales de Lara. Felicitaciones a los Caribes. Yo soy de Anzoátegui y realmente me alegró que ganen los Caribes, pero yo no soy fanático de los Caribes porque cuando Caribes apareció ya yo era magallanero y eso es incurable. Eso no se cura. Usted si es magallanero es como tampoco se cura ser caraquista. Entonces yo soy magallanero y escuchen lo que les voy a decir, intrauterino y postmortem. Cuando yo estaba en esa zona amniótica, en el útero materno, ya yo era magallanero. Es una cuestión genética. Y por eso lo seré post-mortem. Eso no quiere decir que no me detenga un ratico y aplauda a los Caribes de Anzoátegui, a los Caribes de mi estado por esa victoria contundente, 4-0. No sé qué le pasó a los bates de... Bueno, sí sé lo que le pasó a los bates de los Cardenales de Lara. Ellos, un poco de jóvenes, vieron a un viejito que se paró. Digo viejito en el béisbol porque tiene 39 años, va a cumplir 40, Freddy García, y dijeron, no, este lo vamos a caer a palo. Pues los maniató. No tiene la misma velocidad que cuando era aquel joven de las grandes ligas, pero tiene más experiencia, más conocimiento y más maña, y nunca pudieron ver en la bola, y pues el señor Freddy García se llevó una victoria histórica por su retorno, histórica porque es el tercer cetro que ganan los Caribes de Anzoátegui, o los Caribes, no digo los Caribes de Oriente porque entonces los Bravos de Margarita van a empezar allí a sacar esos celos peloteriles que solamente son permitidos entre caraquistas y magallaneros. Como el candidato nuestro es el presidente Nicolás Maduro, y como hay una maduromanía mundial, ellos dicen que no están obsesionados con Nicolás Maduro, pero vamos a verlos, a estos señores que viven, que no tienen otra cosa en la cabeza que el nombre del presidente Nicolás Maduro. Allí lo tienen. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presenta Maduromanía Global de Arle Herrera.
Saludos amigas y amigos del Kiosco Veraz Internacional. Como en el siglo XIX, un fantasma recorre al mundo, no en el espectro del comunismo, sino en el de una patología que afecta a los líderes del capitalismo mundial. Sus procónsules y sus cachorros desde la Casa Blanca en Washington D.C. hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid, allá en la anciana Europa. Ese fantasma no es otro que la obsesión imperial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La asombrada Organización Mundial de la Salud ha denominado la patología como maduromanía. Para los afectados, el origen de todos sus males y pesadillas se llama Nicolás Maduro. La encuesta que presentamos a continuación es una pequeña pero reveladora muestra de esa maduromanía. Nuestro primer entrevistado es el inefable presidente de Argentina. Lo abordamos en la Casa Rosada y le preguntamos: señor Macri, los pueblos ancestrales mapuches acusan que su gobierno desató una cacería racista contra sus pobladores. ¿Es o no es cierta esta acusación? Lo que hace el presidente Maduro es realmente una falta de respeto a América Latina entera. De Buenos Aires nos desplazamos a la Lima Virreinal. Nos recibe el presidente de los perritos echados en la alfombra del imperio. Le disparamos la pregunta: señor Kuczynski, la ola de protesta de maestros y obreros aumentan en su país. ¿Qué piensa hacer su gobierno? No me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya. Esta gente tiene una fijación con el ex trabajador del metro de Caracas. Probemos con otro mandatario. Nos vamos a Bogotá y cuestionamos al presidente Santos. Señor presidente, las Naciones Unidas advierten que su gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de paz con la exguerrilla de la FARC. ¿A qué se debe ese incumplimiento? Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. No hay manera. Salimos del patio trasero, dejamos a los perritos echados en la alfombra y nos vamos al otro lado del charco. Nos recibe con un trabalengua Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿piensa dejar usted a los catalanes decidir su destino democráticamente? ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo. Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos. Hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Maduro. No hay manera. La maduromanía pica y se extiende sin antídoto ni cura posible, con igual intensidad en ambos lados del Atlántico. ¡Nos vamos! ¡Chao! Maduro. 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 Producciones Maniáticas Kiosco Veraz presentó Maduromanía Global de Arle Herrera. Ahí lo tienen. Yo el viernes, mientras veía el juego, o llegaba el juego, me puse a ver la televisión española. Y en su noticiario, de las 9 de la noche, ya eran las 2, su noticiario estelar, pues la primera noticia fue contra Venezuela. La segunda noticia fue Macri allá en el foro de Davos contra Venezuela. La tercera fue contra Lula en Brasil. La cuarta fue sobre Perú. La quinta fue las palabras de Donald Trump allá en el foro de Davos. Luego, la siguiente también fue de Donald Trump, que pidió a un museo de Nueva York que le regalara un cuadro de Van Gogh y le mandaron una poseta. La séptima fue sobre Francia, un atentado que hubo allá. La octava, un saqueo porque se pusieron a dar unas cremas de chocolate, Nutella. La octava fue sobre los sueldos en la BBC de Londres. La novena fue sobre el crecimiento del río Sena en París. La décima fue un viejo reportaje sobre la fuga en Alcatraz, la prisión de los Estados Unidos. Y la 11ª fue sobre Cataluña. Censuran a los catalanes. Y la primera noticia para abrir los noticiarios es la República Bolivariana de Venezuela, su presidente Nicolás Maduro. ¿Y a quién le entrega cuenta? Voy a seguir con la pregunta. El señor Mariano Rajoy. ¿Por qué esa obsesión con Venezuela? ¿Quién es el que le dice lo que debe hacer? Vean la sección, la pregunta de hoy. Producciones Kiosco Veraz presenta la pregunta de hoy.
Señor Rajoy, ¿a quién obedece usted cuando pide a la Unión Europea sanciones ilegales contra la República Bolivariana de Venezuela? He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. Producciones Kiosco Veraz presentó la pregunta de hoy. La pregunta de hoy y la noticia de hoy en los diarios de la derecha es esta. Control, bueno, esto no es una noticia, esto es algo que se pone en primera página pero que no tiene ese contenido noticioso. Control militar sobre lo civil se profundiza y se expande. Este es un supuesto estudio de una de esas ONG y forma parte del inicio de la campaña electoral, aunque estos medios digan que no están en campaña. Y así lo van a conseguir ustedes pues a lo largo de su primera página. Aquí tienen, embajador de España. Mi expulsión es una decisión insólita. O sea, ustedes vieron cómo la obsesión de los medios allá en Venezuela, o el presidente Maduro, cómo el señor Donald Trump, Rajoy, no se refiere sino al presidente Maduro. Él mismo confiesa que fue él quien logró convencer a la Unión Europea para sancionar a venezolanos. Y cuando se expulsan se meten en las cuestiones internas de Venezuela. Y cuando se expulsa a su embajador, pues este dice que es una decisión insólita. Bueno, aquí tienen ustedes, otra cosa que dice aquí el Nacional, denuncian retardo en validación de los partidos. El Nacional llama la abstención, pero quiere que validen los partidos. Estas son las grandes contradicciones que confunden a los electores de la derecha en la República de Venezuela. Si ustedes ven la primera página de Últimas Noticias, se va a conseguir con lo siguiente. Fíjense ustedes. Guarimberos destrozaron 1.285 locales en el 2017. Continúa full represión y protestas en Honduras, donde se le hizo un fraude al candidato de la oposición allá. Y bueno, la represión ha sido, pero esto no existe para la Organización de Estados Americanos. Esa represión en Honduras, donde ya ha habido muertos, no existe para el señor Almagro. Atentado en Barranquilla deja 5 policías muertos. Eso en Barranquilla. Y también hubo un atentado en Ecuador donde hubo 28 heridos. Venezuela se solidarizó y condenó estos atentados. Estos señores que provocaron bombas, que lanzaron bombas y provocaron esos muertos, son considerados terroristas. Quienes hacen lo mismo aquí en Venezuela, lanzan bombas, lanzan granadas, ametrallan edificios públicos, son considerados héroes por la Asamblea Nacional en desacato y por los organismos internacionales. Y eso forma parte pues de esa campaña política que se ha desatado en contra de Venezuela. Otra información curiosa de la oposición es que los sectores más recalcitrantes de ese sector, aquí y fuera de Venezuela, están pidiendo que se sancione a aquellos opositores que decidieron participar en las elecciones, es decir, los partidos que se están validando. Esto es realmente curioso y contradictorio. Le están pidiendo al señor Donald Trump que sancione a Ramos Alú, a Florido, a Julio Borges, que le quiten la visa, que no lo dejen entrar a los Estados Unidos, que no lo dejen entrar en la Unión Europea. Es decir, está entregando de su propia medicina. Ramos Alú aplaudía las sanciones contra Venezuela. Ahora Diego Arria, que fue su compañero de partido, desde Estados Unidos está pidiendo que sancionen a Ramos Alú y que no lo dejen llegar ni siquiera a Curazao. Bueno, así está la oposición. El próximo domingo nos vemos en el Kiosco Veraz. Muy buenos días. Aplauso pido aquí para el Kiosco Veraz. Darle a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores del canal.